examen extraordinario es a las 7 de la noche. Así que vamos a trabajar de aquí hasta las 7 para poder dejar precisamente colgado el examen para aquellos que tienen derecho mercantil como examen extraordinario. El día de hoy abordaremos algunos elementos que nos quedan pendientes acerca de la letra de cambio. Habíamos platicado acerca de la letra de cambio en cuanto a el tema de que, si bien es cierto, no lo define nuestro código de comercio, sí de una u otra forma queda la letra de cambio con antecedentes principalmente desde la Edad Media, mencioné, como aquel tipo de alguna letra que normalmente se redactaba en una carta y que esa carta al final llevaba a que surgieran por lo menos 4 personas, ¿ya? Una carta que pues casi siempre se le denominaba la litera cambiale, que implica pues carta de cambio. Y esto se hizo tal y como lo mencioné el día martes cuando abordábamos este título, pues tiene que ver con aquella necesidad de poder ver cómo mermaba un poco las distintas acciones de delincuencia que existían. A raíz de eso se limitan a trasladar recursos de un lugar a otro y precisamente lo hacen por medio de una carta. Los 4 sujetos que normalmente participaban era el sujeto que entregaba el dinero a una institución hasta cierto punto bancaria. Posteriormente, esa persona como tal ordenaba a que otro realizara el pago a un beneficiario. Y ese otro casi siempre era una agencia o aquellos bancos corresponsales de algunas entidades que no tenían sucursales o agencias en otros países. De ahí que tuviéramos entonces dentro de esos 4, la persona que entregaba el dinero, ¿ya? La persona que expedía la letra, que era el banco como tal, y la autorización que recibía ese girado para poder asignarle los fondos al beneficiario. Es decir, el girado le pagaba al beneficiario como tal. Bueno, ese es parte de aquellos antecedentes que veníamos realizando o comentando, y desde ahí también tomemos en consideración que mencionábamos que el código no nos redacta una letra de cambio como tal, y al no redactarnos una letra de cambio, pues ahí sí que nos encontramos con que ese título de crédito normalmente va a contener una orden incondicional de una persona llamada girador que da a otra llamada girado para que pague una suma de dinero a un tercero que es el beneficiario. Es decir, que ya dentro de una definición, sobre todo la del doctor Puente y Calvo, pues nos lleva a el aparecimiento únicamente de 3 elementos personales dentro de esa definición como tal. Y analizábamos la importancia de la letra de cambio, al igual que aquellos elementos tanto personales, y entre los personales sí vale la pena remarcar que aparte de esa persona que da la orden incondicional de que una persona, pues, el que gira la letra como tal, le ordene a un girado a que pague una suma de dinero. ¿A quién? Al beneficiario. Ahí hay 3 elementos personales. Y luego vamos a encontrar que dependiendo, óigase bien, ya del desarrollo, pues también hay que tomar en consideración que cuando la letra entra en circulación, va a aparecer el famoso endosante y el endosatario. O cuando la letra tiene un aval, tiene una garantía, normalmente va a aparecer la figura de avalista y avalado como tal. Y en cuanto a los elementos reales, pues sabemos de que es esa suma de dinero
o bien aquellos bienes que deban de ser entregados. Y que al final son los que incorpora y reconoce el derecho, en este caso el derecho mercantil. Bueno, y dentro de los elementos formales, tomen en consideración que mencionábamos aquellos 5 que son parte de esos requisitos generales para todos los títulos de crédito y los que regula el 441 del Código de Comercio en cuanto a qué. En cuanto a que hay una orden incondicional, esos ya son específicos de ese título llamado letra de cambio. Ya hay una orden incondicional de pagar una suma de dinero, ya hay un nombre de quién es el girado y aparece la forma de vencimiento. Dentro del vencimiento, si ustedes se recuerdan, abordamos el 443 siempre del Código de Comercio y encontramos la definición de aquellas letras a la vista, a cierto tiempo de vista, a cierto tiempo de fecha y a día fijo. 4 formas de vencimiento de la letra de cambio. Y aparte, 2 modalidades de la letra de cambio, la domiciliada y la documentada. Y luego, pues, abordamos también el tema de la aceptación de la letra de cambio, ¿ya? Ese tema de aceptación es ese acto por medio del cual el girado estampa su firma en el documento. Y ahí manifiesta su voluntad de obligarse cambiariamente a realizar el pago de la letra. Es decir, que la aceptación por el acto del girado se compromete a pagar. Es una declaración unilateral de voluntad. Por ello es de que dentro de las características específicas del título de crédito, precisamente, ya encontramos esos requisitos del 441, esa orden incondicional de pagar una suma de dinero, sí y solo sí, ¿ya? Obligación, en este caso, del girado. Estampa su firma en el documento y manifiesta así la voluntad de obligarse. Bueno, las letras de cambio hay que tomar en consideración que para efectos de la aceptación siempre van a ser pagaderas también a cierto tiempo de vista y deben de presentarse para su aceptación dentro del año que siga a la fecha. Y cualquiera de los obligados podrá en algún momento reducir ese plazo si lo consigna así en la letra. ¿Por qué? Por aquella característica de la literalidad. En lugar de presentación, abordábamos el 453 del Código de Comercio, que a falta de indicación del lugar, pues se va a presentar en el establecimiento o en la residencia del librado. Y si no se señala en algún momento o este tiene varios, entonces se puede escoger uno de ellos como tal. Ejemplo, ustedes tienen que pagar una letra en cualquiera de las instituciones bancarias y resulta ser de que tienen agencias en todo el país, en los 340 municipios. Ustedes pueden escoger cualquiera que les sea, en este caso, de beneficio, cuando se tiene la obligación de pagar, ¿ya? Ese tipo de letra. Y si se tiene que presentar en algún momento, ya, para, pues, la aceptación, recuerden que la aceptación no supone, respecto del librador, la provisión de fondos. Por lo tanto, el aceptante puede exigir la entrega de ellos después de aceptar la letra de cambio. Y si no, revisen el 457 del Código de Comercio. Bueno, esos efectos de ese lugar de presentación, pues esto convierte al aceptante principal, ¿verdad? O el aceptante se convierte en principal o bien en principal obligado, pues. Y ese aceptante quedará cambiariamente obligado con el librador, ¿verdad?, de hacer efectivo. Y va a carecer de acción cambiaria cuando la letra de cambio en algún momento pues se consigne libre de protesto como tal.
La obligación del aceptante no altera por quiebra, por interdicción o por muerte del librador, ¿verdad?, la obligación. Y aún en el caso de que éste haya acontecido antes de la aceptación. Si el título ya fue creado, pero no ha sido aceptado para que empiece a correr el plazo de pago, mantiene su vigencia. Revisen el 462 del Código de Comercio. Y el último punto que habíamos abordado el día martes acerca de la letra de cambio era el pago de esas letras de cambio. Recuerden que el pago, al final, pues es un acto formal. Y para que éste se materialice, se debe de entregar o presentar la letra de cambio. Y desde ahí se tiene que observar de forma, si ustedes quieren, normal, cuál es la modalidad de pago al momento de la presentación. ¿Ya? A la vista, a cierto tiempo de vista, a cierto tiempo de fecha o a día fijo. Ya dependerá, ¿ya?, de la letra. Lo que sí es importante establecer es que la letra de cambio, ese día de pago debe de presentarse. Y a más tardar 2 días después de la fecha de vencimiento. ¿Ya? Revisen el 463 y si en algún momento pues se presenta dentro de esos 2 días a la institución bancaria, por ejemplo, y deba de cobrarla a través de una cámara de compensación, así como se da con los cheques, no importa. Una vez haya entrado a la institución bancaria dentro del plazo de la letra de cambio, a más tardar 1 año, o bien en los 2 días siguientes, que son días hábiles, para su presentación, no importa que a ustedes les devuelvan el documento 5 o 8 días después con una nota en donde no tenía los fondos suficientes o no fue aceptada o no fue pagada. Y desde ahí ustedes ya dependerá si la letra de cambio establece ese famoso párrafo libre de protesto, de poder protestar la letra como tal. Esa es una de las modalidades del pago de la letra a través de la cámara de compensación. La otra es presentar, ¿verdad?, el documento para efectos de su pago. Y aquí el librador podrá en la misma forma pues ampliar o prohibir la presentación antes de el tiempo, antes de poder determinar la época de pago. Eso lo regula el 464 del Código de Comercio. O bien, la otra modalidad en donde se puede rechazar un pago parcial y se conserva la letra de cambio. Ahora, ¿por qué? Porque en algún momento se puede hacer mención de que no se está sobre pagos parciales, sino que un único pago. O en caso contrario, puede tener las amortizaciones. Y cuando lleva amortizaciones, pues hay que tomar en consideración que se recibe la amortización y se debe de expedir o de extender un recibo, ¿verdad? Y eso lo regula, la aceptación del recibo, lo regula el 465 del Código de Comercio. También, vencida la letra, hay que tomar en consideración que si esta no es presentada para su cobro, después de 3 días de vencimiento, cualquier obligado lo que puede hacer es acudir a una institución bancaria y depositar el monto de la misma. A expensas de que si en algún momento, pues, ahí sí que se cobra o no, ahí está la plata para efectos de no incurrir en un protesto, para efectos de no incurrir en una ilegalidad. Y esto les faculta el Código de Comercio en su artículo 468 para que puedan realizar pago como tal. Bueno, y el pago anticipado queda sujeto. No siempre alguien puede ser obligado a recibir el pago anticipado, ¿verdad? Aunque en la práctica muchas veces lo que hace la gente es recibir su dinero. Pero
Hay ocasiones en que no, se debe esperar el vencimiento para efectos de la validez, ojo, para efectos de la validez del pago. Muchas veces se entra a negociar, se recibe algún pago, algún abono por anticipado, y esto lo único que genera es desnaturalizar las obligaciones de la letra de cambio. ¿Y por qué se desnaturaliza los efectos jurídicos de la letra de cambio? Porque la letra de cambio, dentro de su cuerpo, dentro del texto del cuerpo de la letra, pues atiende a la característica de la literalidad. Y cuando alguien recibe una amortización sin que esté pactado, aun y cuando expida recibo, ya no tiene carácter de título ejecutivo y se convierte en deuda. Ojo con esto, se pierde ese tipo de derechos que respaldan la letra como tal. Bueno, esas son las formas de pago. Atendiendo a esas formas de pago, preguntaría si alguien tiene alguna duda hasta ahí. Creo que ahí nos habíamos quedado. Sí, licenciado, por ahí nos quedamos. De mi parte está claro, gracias. Bueno, no sé si aplican ley del hielo o no sé si qué es lo que sucede, pero casi nadie pregunta. Bueno, el protesto de la letra de cambio. Óigase bien, hay que tomar en consideración y hay que recordar la institución jurídica. Tomemos en consideración algo, por favor. Dentro de la doctrina general se hace alusión a todos los títulos. Dentro de la doctrina general, por ejemplo, del protesto, del aval, del endoso, ¿ya? Mientras que dentro de los títulos de crédito ya se personifican algunos elementos. El protesto, aquel acto de naturaleza formal que sirve para demostrar de manera auténtica que esa letra de cambio fue presentada oportunamente, tanto para su pago o para su aceptación, ¿ya? Y que en algún momento pues no se le dio cumplimiento, no se aceptó, no se pagó. A partir de ese momento, las letras, con excepción de aquella letra a la vista, solo ese tipo de letras óigase bien, ¿verdad? Solo ese tipo de letras vencen en el momento de su presentación. En pocas palabras, no pueden ser protestadas por falta de aceptación. Eso solo sucede ya con esas letras que vencen en el momento de su presentación. Es decir, las letras a la vista. De ahí todas las demás se deben de presentar, se deben de aceptar, ¿verdad?, como tal. El protesto nos va a servir para probar la presentación en tiempo de una letra de cambio y la negativa de aceptación o de pago. Así lo regula el 471 del Código de Comercio. Entonces, ese tipo, óigase bien, de hecho de tener que probar el cumplimiento de la obligación, esa aceptación que es la que le da a esa letra de cambio, principalmente aquellas de cierto tiempo de vista, les va a dar una aceptación obligatoria. Óigase bien, les da una aceptación obligatoria. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con ello? Dentro del cuerpo de la letra se va a establecer, ¿verdad?,
cuando cuando se tiene la obligación a cierto tiempo de vista, pues a 4 meses de vista, sírvase usted pagar esta única letra de cambio libre de protesto, óigase bien, libre de protesto, ¿ya? Y resulta ser de que no hay ni aceptación ni pago, ¿ya? Entonces, ahí lo único que nos queda es presentar el instrumento y el escrito para efectos de iniciar la acción cambiaria. Ese es uno de los fines del protesto. Mientras que esas letras a la vista, ya, dense en el momento, sírvase usted pagar esta única letra de cambio a la vista. Ahí no hay protesto. ¿Ya? No hay protesto porque no hay obligación de aceptación, ¿ya? Lo único es que no hay pago. Entonces, ojo, ese fin de poder pretender ahí asentar el protesto no cabe como tal. De una vez se va uno a tribunales para exigir la ejecución del título respectivo. Eso por un lado. Por otro, la necesidad, óigase bien, la necesidad del protesto, atendiendo al 469 del Código de Comercio, solo va a ser necesario cuando el creador de la letra inserte en su anverso y con caracteres visibles con protesto. Y esa cláusula con protesto, inscrita, ¿verdad?, en algún momento por alguien que no es el librador, se va a tener por no puesta. Y a pesar de que en algún momento no sea necesario el protesto, el tenedor levanta y los gastos van a ser por su cuenta. Óigase bien, ¿ya? ¿Qué pasa al final? Pensemos, el licenciado Freddy Hernández está en su despacho y resulta ser que llego y le digo, mire, licenciado Freddy Hernández, tengo esta letra de cambio y acá en el frente, pues, resulta ser de que establece libre de protesto. Y yo quiero que usted faccione el acta correspondiente del protesto, porque no la aceptaron, porque no la pagaron. Pues él muy amablemente se va a dirigir y me dice, mire, aquí no hay necesidad. Y no hay necesidad de que se proteste porque automáticamente el título de crédito norma que es libre de protesto. No, yo necio, yo quiero el acta. Bueno, no va a dejar ir el chance, ¿va? Facciona el acta correspondiente y llego y no era necesario, ¿va? Y acompaño. Sencillamente van a dar por desestimada el acta. ¿Por qué? Porque el título tiene libre de protesto. Ahora bien, el problema es de que cuando ejecuto el título y llego a cobrarle a Juanito Pueblo, resulta ser de que Juanito Pueblo se da cuenta, bueno, son 100,000 quetzales de la letra de cambio, 5,000 de el cobro por protesto a través del acta y del memorial, etcétera. Sencillamente puede plantear una excepción, porque el 471 claramente establece que el hecho de que en algún momento, pues, se invoque un reclamo cuando el título es claro y responde a ese principio de en este caso, literalidad, el título no tenía que ser protestado porque era libre de protesto. Y desde ahí, pues no se generaba la necesidad de plantear un protesto notarial, sino que únicamente presentar el título y el escrito correspondiente a tribunales. Entonces, con esa excepción se le da lugar, ¿por qué?
porque los gastos ya no serán por cuenta de Juanito Pueblo, sino que por cuenta de Byron Pelén por insistir en que el licenciado Freddy Hernández faccionara el acta de protesta. Bueno, es así como en algún momento pues hay que tomar en consideración que cuando hay necesidad del protesto y cuando no hay necesidad del protesto como tal. Ese protesto debe de llevarse a cabo en algún lugar específico. Y desde ahí habrá que revisar artículos desde el 473 pasando por el 474, y eso lo dejo de tarea, y el 475, para que el protesto se levante en el lugar señalado para el cumplimiento de esas obligaciones. Y eso es lo que va a permitir entonces el ejercicio de los derechos consignados en el título. Y si esa persona contra quien haya de levantarse el protesto no se encuentra presente, así lo asentará el notario que lo practique. Y la diligencia no puede ser suspendida. Si se desconoce el domicilio de la persona contra aquella que deba de levantarse el protesto, se practicará en el lugar que elija el notario que lo autorice. Eso sería para efectos de poder analizar el lugar del protesto. Me detengo. ¿No tendrán alguna duda ahí? Muchas gracias, licenciado Castellanos. Bueno. Solo una pregunta, solo para que me quede claro. Los únicos que no procede un protesto son las letras a la vista. Así es. Pero ojo. Los fines, óigase bien, los fines del protesto, ¿verdad? Uno de los fines es definitivamente reclamar de manera formal el pago como tal. En una letra a la vista, discúlpeme, el pago y la aceptación de la letra de cambio. Esa es la forma de poder venir y protestar por falta de pago o por falta de aceptación. ¿En qué momento la letra a la vista? La finalidad del protesto no es en una letra a la vista. ¿Por qué? Porque se presume, ¿verdad?, que no hay que aceptarla, sino que se colocó a la vista y debe de pagarse. Entonces, a partir de ese momento, los fines del protesto no califican en una letra a la vista. Pero sí puede calificar el protesto por falta de pago. Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿ya? Licenciada Mildred, porque hay dos formas sobre las cuales se puede practicar el protesto como tal. No sé si le aclaro ahí. Sí, licenciado, gracias. Bueno, ahora bien, si tenemos entonces un lugar para protestar, si tenemos los fines en qué momento se puede protestar, para que ese protesto tenga eficacia, se debe practicar, óigase bien, con notario, con intervención de notario. Y la única omisión para que participe ese notario es cuando pues la letra claramente deja la anotación libre de protesto. En caso contrario, siempre tiene que venir y practicarse con intervención de notario para que tenga eficacia. ¿Qué quiero decir? En cualquier letra, ¿verdad?, por no pago, se tendría que venir y presentar, ¿verdad?, con intervención de notario el no pago, ¿verdad?,
el escrito inicial acompañando a la letra libre de protesto. Si en algún momento la letra no estableciera libre de protesto, ni fuese, óigase bien, a la vista, sino que fuese a tantos días de vista, ahí se tendría que intervenir ante notario o con notario para poder protestar la no aceptación y el no pago de la letra de cambio. Esa es la eficacia, pero ante notario. No puede llegar uno con su escrito y el título únicamente, ya, para efecto de hacer efectivo el pago. Tiene que tener el auxilio como tal, ya. Al igual, ya, que cuando se presenta para la eficacia del protesto, cuando el título no consigna ninguna frase, es decir, libre de protesto, se sobreentiende que si no hay aceptación con excepción de esas letras a la vista o no hay pago, se tendría que venir y faccionar el acta ante notario de la no aceptación o del no pago del resto de letras, y en el caso de las letras a la vista únicamente por el no pago, porque la aceptación es potestativa como tal. Bueno, hay oportunidades en que al final, pues, esa aceptación de protesto debe faccionarse dentro de los 2 días hábiles que sigan a la presentación del título, pero antes de la fecha de vencimiento. ¿Qué quiero decir con ello? Si ustedes revisan el 476 del Código de Comercio, claramente deja normado que el protesto por falta de aceptación deberá levantarse dentro de los 2 días hábiles que sigan al de la presentación, pero siempre antes de la fecha de vencimiento. Es decir, la letra vence o venció el 8 de marzo del 2022. El día de ayer debió de haberse levantado ese vencimiento, óigase bien, del protesto. Y en caso contrario, a más tardar el día de hoy. Mañana ya se desnaturaliza esa forma de faccionar el protesto como tal. Si es por falta de aceptación, no va a ser necesario protestarla por falta de pago. Tácitamente, si no se acepta, no se pagó. Por ello es de que es un poco jalado cuando presenta uno un memorial reclamando el no pago de una letra a la vista. Porque si a la hora de presentarlo no la aceptaron, no tendría lógica, no tiene razón de ser, pues protestarla por falta de pago. Se sobreentiende que si no fue aceptada, no va a ser pagada como tal. Sin embargo, hay quienes así lo manejan. Bueno, no hay necesidad de faccionar protesto por no aceptación, pero sí quiero que quede por falta de pago. Pues ni modo, se podrá hacer, hay una garantía, pero habrá que visualizar entonces, ¿ya?, que ese incumplimiento tácitamente va enmarcado por la no aceptación. Es decir, me refiero al no pago. El protesto, por obligación, entonces, tendría que levantarse a más tardar dentro de los 2 días hábiles siguientes a ese vencimiento. Cuando hice alusión que debe de faccionarse, pues, dentro de los 2 días hábiles que sigan a la presentación, pues también va en cuanto al vencimiento o no pago. Habrá que revisar el 476 y 477 del Código de Comercio para efectos de esos 2 días como tal. Bueno, y por otro lado, vamos a encontrar automáticamente
cuando las letras de cambio, por ejemplo, cuando mencioné esas letras de cambio a la vista, pues muchos las protestan solo por falta de pago. Pero lo mismo se va a observar con respecto de otro tipo de letras de cambio en donde la aceptación fuese potestativa. ¿Por qué? Si una letra de cambio, para que sea pagada, ya sea por un lado, atendiendo que pueda ser a cierto tiempo de vista, a cierto tiempo de fecha, o bien a día fijo, ¿ya? Por ejemplo, estas en algún momento pues tendrán que presentarse para su aceptación, y esa aceptación va a ser potestativa. Si se presentan y no las aceptan, se tendrán que protestar. Una letra de cambio a la vista se presenta y no la cancelan, se tendrá que protestar. Entonces, lleva una situación muy parecida ese tema de, pues, de la forma en que deban de presentarse por falta de pago. Ojo, por falta de pago como tal. No sé si queda claro este 479 del Código de Comercio. Bueno, ante el silencio vamos a empezar más adelante a darles participación a ustedes con su Código de Comercio, porque en caso contrario, esta clase casi que se convierte en monólogo, solo hablo y no hay participación más que de una o dos personas. Y en este momento vemos 41 y somos 78. Ya. Bueno, vale la pena también tomar en consideración que las letras de cambio pueden en algún momento, pues, venir y generarse copias, por ejemplo, de una letra de cambio, y es hacer 2 o 3 copias, pero al final, pues todas contienen lo mismo. Y muchas veces se llenan los formatos, ¿verdad? Y aún y cuando se le coloque copia, hay que tomar en consideración que esos ejemplares, si todos son idénticos, podrían generar distintas obligaciones. Entonces, para que esto en su momento, pues, no suceda, habrá que tomar en consideración que las letras como tal, ¿ya?, cuando no contienen la cláusula única, óigase bien, el tomador tiene derecho a que el librado le expida una o más ejemplares, ¿ya?, idénticos. Y si paga todos los gastos que causen, esos ejemplares pueden contener en su texto la indicación primera letra de cambio, segunda letra de cambio y así sucesivamente. ¿Ya? Lo que al final, ¿ya?, es de que se considerará como una letra de cambio distinta. La letra, por ejemplo, o la obligación, óigase bien, la obligación fuera por 50,000 quetzales. Y en algún momento a la persona que está creando el título se le pasa por alto incluir esa cláusula única, sírvase pagar esta única letra de cambio. Y solo deja, sírvase pagar esta letra de cambio. En ese momento, ya hay que tomar en consideración que el deudor puede venir y exigir, ¿ya?, que para efectos del pago, él lo puede hacer por abonos. Sí, pero es que es solo letra de cambio, libre de protesto. Sí, pero no le incluyó el término única. Y si no se le incluye ese término de única,
¿Qué pasa al final? Bueno, se tiene derecho a hacer una amortización de la letra de cambio. Vale la pena que revisen el 484 al respecto, por favor. Bien, hay que tomar también en consideración que esa pluralidad de ejemplares muchas veces es criticada, ¿ya? Ya que hay circunstancias que en algún momento pues generan la aparición del quebrantamiento de la deuda como tal. Y hay que tomar también en consideración que cuando se emiten varios ejemplares, también esos ejemplares pueden despertar confusiones o pueden despertar abusos, ¿ya? ¿Y por qué va? Porque hay casos en que alguien puede venir y establecer que su circulación es por separado. Y entonces, si circulan en algún momento, pues separadamente se convierten en letras prácticamente distintas. El girado solo debe aceptar un ejemplar. Es decir, que a persona que se va a obligar a pagar esa letra de cambio, se recomienda, ¿ya?, que solo acepte una como tal. Bien, por otro lado, hay que tomar en consideración que aquella persona que sea el tenedor de una letra de cambio tiene derecho a realizar copias de la misma. Estas deben de reproducirse exactamente en cuanto al original, por ejemplo, ¿ya? Y si en algún momento tienen endosos, pensemos que tengan una letra de cambio y estas tienen endosos, de igual forma se deben de sacar copias incluyendo los endosos, ¿ya? Muchas veces cuando alguien viene y emite la letra de cambio y luego en calidad de tenedor la endosa, se la vende a alguien, se queda con una copia. Luego ese alguien se la vende a otro alguien, se queda con una copia. Entonces debe de tener tanto el anverso como el reverso del título para efectos de poder indicar en qué momento termina el copiado de las letras. Las firmas casi siempre del aceptante, de los endosantes, de los avalistas, ¿verdad?, que se consignen dentro de una copia, pues van normalmente a reflejar aquello que el título original contenía al momento de su transacción. El doctor Cervantes Ahumada, ¿ya?, establece que una pluralidad de ejemplares, como las copias, por ejemplo, deben desaparecer de la legislación cambiaria, ¿ya? Y hay que tomar en consideración que es un criterio que debe de compartirse, por lo menos un servidor comparte, que debe ser aplicable en el medio guatemalteco. Porque muchas veces se tienen las letras y pensemos principalmente hoy en día que hay una serie de hechos que permiten la masificación de las copias con alta gama de tecnología, y esa alta gama de tecnología concretamente es fotocopias a colores. Se puede venir y prestar a, pues, algún interés totalmente ilegítimo.
Imagínense que ustedes llevan la letra Disculpe, no sé de si soy cambio, yo, pero se escucha la como van entrecortado. trasladando y de repente yo me quedo con la copia y me adelanto a querer cobrar el título. Entonces hay que tener especial cuidado al respecto, porque cuando sea alguien y todavía pudo haber tenido una cadena de 5, 8, ¿ya? Y cada uno pues, ahí para colgar el iniciar la máquina, por favor.
No sé si me escuchan ahí, disculpen. Ahorita sí, Lic. Sí, licenciado, lo escuchamos. Bueno, pues disculpen que los haya hecho esperar, pero esta situación, servicio es pésimo. Háganme un gran favor, voy a suspender acá para poder cargar el examen de Derecho Mercantil y poder atender las otras notas, y voy a reactivar mis actividades a las 7:30 con Derecho Financiero, por favor. Nos escuchamos en... Está bien, licenciado, gracias. Está bien, Lick, gracias. Buenas noches, Gracias.